Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata para dar comienzo a la segunda jornada del Congreso Productivo Bonaerense Produciendo el Futuro. El objetivo de este encuentro es que todos los sectores productivos de la provincia puedan dialogar y debatir sobre los desafíos y estrategias para fomentar y consolidar un modelo de desarrollo, producción y trabajo para la transformación de la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La señora vicegobernadora Verónica Magario. El señor ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. La señora directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. Y el señor ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez. Agradecemos también la presencia de autoridades y organismos nacionales, provinciales, legislativos, municipales, intendentes, representantes de cámaras empresarias, cooperativas, gremios, entidades científicas, espacios académicos, cooperativas y de los más de 2.000 inscriptos e inscriptas que están participando de este congreso. Para dar inicio a la segunda jornada de este encuentro, escuchamos las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla a las y los bonaerenses, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero abro el paraguas, una llegada medio accidentada, incluso algunos invitados no pudieron venir porque está por la niebla el aeropuerto cerrado, tuvimos que bajar en Miramar, acá cerquita. Tuvimos algún diálogo con los pilotos porque a Augusto les dije que no había forma de que nos perdiéramos este encuentro, así que acá estamos. Siempre respetando los cánones de la seguridad, por supuesto, la normativa vigente, pero bueno, acá estamos. Y después ustedes saben también, porque es público y ya me crucé con algo de prensa que preguntaba, que ahora a 12:30 del mediodía en Capital tengo también un encuentro de la Liga de Gobernadores de la Argentina, donde vamos a ir a hablar de federalismo, donde vamos a hablar hoy de federalismo, más bien de los atentados que está sufriendo hoy el federalismo en la Argentina. Y yo me voy a acercar hoy para juntarme con los gobernadores y voy a ir a reafirmar que la provincia de Buenos Aires obviamente no es un país, obviamente no es comparable a la cuestión federal que tiene la Argentina, a su historia, a su configuración, pero voy a ir a decir con mucho orgullo que la provincia de Buenos Aires es una provincia internamente federal que tiene en cuenta a todos los distritos, que trabaja no para 24 provincias, sino para 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que eso queda expresado hoy en este encuentro. La verdad que empiezo por agradecerle muchísimo a los organizadores, a Augusto Costa y a todos los compañeros y compañeras. Sé que hoy se usa la palabra equipo, ¿no? Que está bastante popularizada. Y bueno, tiene alguna connotación política, pero después de haber ganado el Mundial con un equipo de fútbol, creo que todos nos apropiamos de la palabra equipo con más libertad.
pero quería agradecer al Ministerio, a los compañeros y compañeras que hicieron posible este encuentro. Este encuentro no sé si tiene antecedentes. No sé si tiene antecedentes. Hemos hecho muchas tareas preparatorias. Se han hecho encuentros en toda la provincia. He participado de varios de ellos. Se ha hecho un trabajo territorial tremendamente importante, pero coronar esta etapa de la gestión, una etapa que uno podría decir más plagada de imprevistos, más compleja, no se podría haber imaginado, ¿no? Una gestión que tuvo que atravesar 2 años de la calamidad sanitaria más grave de la historia de la humanidad. Yo no tengo dudas, todos hablan de que lo que pasó con la pandemia es comparable con lo que ocurrió en 1918 con la gripe española. A mí que me tocó por mi especialización universitaria y por mi tarea más académica estudiar lo que fue eso, puedo decirles que no tuvo absolutamente nada que ver en dimensión, en importancia, en profundidad. No era un mundo globalizado como lo es hoy, así que yo no tengo duda que atravesamos un hito histórico sin ningún precedente, que fue la pandemia del coronavirus, que nos llevó 2 años de trabajo realmente, ¿no? Realmente un trabajo que nadie esperaba tener que hacer, ¿no? Tener que lidiar con lo peor de todo, con la enfermedad, con la muerte, con el miedo, con la interrupción. Todos dicen de tal actividad, de tal otra, de tal cuestión, de tal otra, de la vida. Se interrumpió la vida durante 2 años. Vivimos en otra realidad, en otra situación. Y bueno, y lo atravesamos, así que quiero agradecer, pero muy especialmente a los intendentes e intendentas que nos acompañan acá, del oficialismo y de la oposición también. Rescatar algo bueno de la pandemia, ¿no? Todos dicen, bueno, fue pésimo, pero tuvo esto bueno. No, la verdad que es muy, gracias a vos, muy complicado rescatar algo bueno de la pandemia, pero lo que sí es cierto es que en una gestión que recién empezaba, con un cambio de signo político, con un cambio de proyecto político para la provincia de Buenos Aires y para la nación, ese esfuerzo tuvo un elemento importantísimo vinculado a la coordinación de las actividades de los diferentes ministerios de la provincia de Buenos Aires y de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? La verdad que ustedes saben bien, porque es público y notorio, que a nivel nacional hubo bastantes complicaciones en la coordinación. Hubo quienes hasta judicialmente se rebelaron ante las decisiones sanitarias que tomó la autoridad central. Lo hicieron incluso con el concurso y el acompañamiento, para mí totalmente inadecuado, inoportuno y realmente erróneo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dio la razón a alguna jurisdicción que no quería aplicar algún criterio. Creo que lo peor que nos podía pasar durante la pandemia era desorganizarnos, descoordinarnos. Lo peor que nos podía pasar en la pandemia era priorizar la búsqueda de algún rédito político, de alguna decisión oportunista que sirviera para... Y acá en la provincia de Buenos Aires, que es mucho más complejo, me animo a decir, porque no somos 24 jurisdicciones, sino 135 municipios, es prácticamente un país. Hay, la verdad, una heterogeneidad muy grande, situaciones muy distintas, no solo entre conurbano e interior, ¿no? Que es la gran división que pretende plantearse, sino también a nivel regional. Hay una diversidad inmensa en la provincia de Buenos Aires, hay situaciones muy distintas, hay diferencias de tradiciones a veces, hay cosas realmente llamativamente distintas. Era un desafío muy grande, así que hoy en este congreso
quiero decir que tuvimos la capacidad, la habilidad, tuvimos la sabiduría y la responsabilidad de llevar adelante la coordinación de la inmensidad de la provincia de Buenos Aires en una situación de emergencia. Ustedes saben que en una emergencia se dice que sale lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Esto de que alguno va a ayudar al que está, si está naufragando un barco, al que está atorado en su habitación, y otro que al revés se va corriendo y llega primero al bote y ve si se puede salvar solo. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, entre todas las cuestiones dificultosas y espantosas que tocó vivir durante la pandemia, entre todos los sacrificios que tocó hacer, en la provincia de Buenos Aires, que estaba primera en la lista, tenía todos los números cuando uno observaba lo que ocurría en Europa, cuando uno observaba lo que ocurría en Estados Unidos, cuando uno veía en los hospitales a los médicos de los países centrales más poderosos y más ricos, con todos los recursos, con las fábricas ahí, atendiendo con bolsas de residuo, porque faltaba el equipamiento, faltaban los barbijos, faltaban los camisolines, después no había respiradores, y después la gente se moría en los pasillos. La verdad que vimos imágenes dantescas al inicio de la pandemia, y yo recuerdo, y lo quiero decir hoy, que yendo a los canales de televisión porteños, en aquel momento, cuando se venía, como quien está en la playa y ve venir la ola de un tsunami, me palmeaba en la espalda y me decían, bueno, lo que va a ser la provincia de Buenos Aires en una pandemia, con una situación de un sistema sanitario que, sin ponerme hoy ni en chicana ni en cuestiones partidarias, recibimos un sistema sanitario detonado en la provincia, detonado por falta de recursos, por deudas que se contrajeron, paralización de todo, ¿no? Y no lo digo yo, por unanimidad, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, antes de la pandemia, declaró emergencia sanitaria. O sea que estábamos en emergencia sanitaria antes de la pandemia, y vino la pandemia. Yo quiero decir que de todo lo que podríamos, para hacerlo sintéticamente, hablar de aquella etapa, la verdad es que todos pensaban que si en algún lugar iba a desbordar el sistema, si en algún lugar iba a haber imágenes de gente sin atención, desamparada, sin que le llegue, sin tener una cama de terapia intensiva, sin tener una ambulancia que lo vaya a buscar, un avión sanitario si hacía falta para hacer algún traslado, sin tener la atención médica. Bueno, si algún lugar estaba destinado a esto, era la siempre tan atacada, tan denostada provincia de Buenos Aires, tan denigrada provincia de Buenos Aires por algunos sectores de opinólogos, por algunas corrientes ideológicas, ¿no? Así que quiero decir que durante la pandemia, y para terminar con ese capítulo que nos llevó 2 años de gestión, cuando teníamos todo y muchos esperaban que en la provincia de Buenos Aires fuera un verdadero infierno, en la provincia de Buenos Aires coordinamos con los 135 intendentes. En la provincia de Buenos Aires generamos un sistema propio de manejo de la emergencia, de las restricciones. En la provincia de Buenos Aires distribuimos desde el gobierno central hacia los gobiernos municipales insumos, recursos. Desde la provincia de Buenos Aires coordinamos y articulamos semanalmente, prácticamente con encuentros de todos los intendentes de todas las regiones sanitarias en la provincia de Buenos Aires, como resultado de ese trabajo, de ese esfuerzo conjunto, colectivo, obviamente de la dirigencia, obviamente de quienes tenían responsabilidad de gobierno, desde los funcionarios, pero también y fundamentalmente las organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas que dieron una muestra de conciencia, de responsabilidad y de solidaridad en la provincia de Buenos Aires. Como resultado de este trabajo, no faltó una cama, no faltó un respirador, fuimos los primeros en vacunar, nadie se quedó sin atención
y el infierno tan temido ocurrió en otras jurisdicciones y en otras provincias, o más chiquitas o más ricas que la provincia de Buenos Aires. Así que quiero decir que nos sirvió como una enorme experiencia de cómo reaccionar ante la adversidad y qué respuestas dar. Y creo, por eso es lo que vengo a reivindicar. Le agradezco obviamente también a funcionarios municipales, a funcionarios provinciales, a funcionarios nacionales, a representantes de las organizaciones, de los empresarios que están aquí, de los diferentes sectores involucrados. La verdad que a gusto este encuentro, que tiene 2000 participantes. Fernanda ha hecho Mar del Plata como corresponde, una de las capitales productivas de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que tiene un futuro inmenso si decide finalmente apostar a la producción, a la diversificación y a la planificación. Por eso, Fer, creo que es importante que esto se haga en Mar del Plata. Bueno, estamos dando un ejemplo no solo de todo lo que pudimos hacer en este tiempo, sino de todo lo que pensamos hacer en adelante. Así que muchísimas gracias a todos y todas por venir, por acompañarnos. Voy a usar una palabra que ha sido denostada y despreciada también, pero creo que todos los que entendemos que además de lo que nos toca hacer, además de lo que dice el reglamento, además de lo que dice el contrato, además de lo que se espera, creemos que hay que hacer un esfuercito más, que hay que poner algo más de cada uno y de cada una, que hay que estar dispuesto además de no solo trabajar para el interés propio, sino mirar más afuera de la propia baldosa y ver qué es lo que necesitan los demás, ver en qué se puede colaborar. Todos aquellos que creen que no se puede sacar adelante esta provincia, si es cada uno desde una visión individualista, que además tampoco se disfrutaría, ¿no? Me parece que eso también es un punto central, que a uno le vaya bien cuando alrededor el resto está en dificultades, tampoco es disfrutable, ¿no? Uno no puede vivir en un termo, vivir encerrado y vivir en una probeta, ¿no? Creer que los experimentos individuales, personales o de muy poquitos van a solucionar las cuestiones. Bueno, yo a toda esa vocación de dar un poquito más, de trabajar para el otro además de para uno, de tener una mirada un poco más alta y un poco más lejos, a todo eso lo llamo con una palabra que algunos piensan que está pasada de moda o que es sectorial, pero para mí es central en lo que tenemos que hacer, que es militancia. Así que y no es privativo del peronismo, no es una tradición exclusivamente del peronismo. Creo que es mucho más amplia de los movimientos populares, de los movimientos nacionales de la Argentina. Bueno, dicho esto, que festejar que estemos haciendo este congreso, un congreso multitudinario, además con mucho contenido. Estaba observando ahora los paneles, las exposiciones, los panelistas. Hay un trabajo previo. Venimos haciendo esto, si me permiten, como una mecánica y una lógica de gobierno. Hemos hecho acá mismo varias, pero una última tremenda, explosiva jornada vinculada a la salud. Lo estamos haciendo en educación también, con los cabildos abiertos, y tiene que ver con un método para gestionar, un método para gobernar, que consiste en la convicción de que los grandes problemas que tenemos, que partimos de reconocerlos, ese es un primer punto, un primer criterio, reconocer los problemas, no esconderlos, no ocultarlos, no avergonzarse, reconocerlos, ponerlos arriba de la mesa y acto seguido empezar a discutirlos, a debatirlos, a analizarlos y a buscar las soluciones. Ese proceso no es algo que se puede hacer desde un gabinete, ¿no?, científico, diría uno, desde un lugar académico, desde una torre de marfil, menos todavía desde una oficina en Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata. No es así.
Los graves problemas, los históricos problemas, los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires no se van a resolver de una forma técnica y menos todavía de una manera aislada y pretendidamente iluminada. No es así. Los problemas que tiene nuestra provincia hay que exponerlos, hay que exhibirlos, hay que discutirlos, pero hay que hacerlo con participación de los actores, de los protagonistas, de cada uno de los sectores que está involucrado en esos problemas, de los empresarios y de los trabajadores. Nosotros no vamos a resolver los problemas de integración productiva que tiene la provincia de Buenos Aires si no es con la participación de los empresarios y de los trabajadores, si no es con una discusión franca, profunda, abierta, que desemboque. Hoy vengo fuera de moda, fuera de la moda, ¿no? Hablé de militancia, ahora voy a hablar de planificación. ¿Por qué no? Claro, la palabra planificación cayó en el desprestigio, ¿no? Y la palabra planificación, la verdad que lógicamente todos los procesos, todas las etapas históricas y todas las experiencias internacionales donde un país logró franquear la barrera del sonido, digamos, logró atravesarla y pasar de una situación de subdesarrollo, de dependencia, a una situación realmente de avance, de más prosperidad, de mejor distribución. Cada una de esas experiencias, cuando uno las mira en la historia, dice, vamos a agarrar un caso exitoso. Desde los primeros países que se desarrollaron, se industrializaron, crecieron fuerte y se destacaron, las primeras, hoy potencias clásicas, ¿no? Europeas, mismo Estados Unidos que libra su batalla con Inglaterra por el predominio y la gana. Bueno, cualquiera de esas experiencias, las históricas, las primeras, como también las más recientes, algunas experiencias que se mencionan, ¿no? Como la coreana. Bueno, cualquiera de estos que son ejemplos teóricamente a seguir. O bueno, el desarrollo industrial pyme italiano, ¿no? Experiencias clásicas, ejemplos que teóricamente deberíamos imitar y copiar. Que ahí está la clave, o por lo menos una clave del éxito para lograr subir la escalera. Bueno, todas ellas tienen un factor común. Siempre, pero siempre hubo un proceso de planificación. Siempre. Los que triunfaron planificaron. Y tomaron decisiones no de corto plazo. ¿Qué hacemos con el tipo de cambio? ¿Qué hacemos con la tasa de interés? ¿Cómo enfrentamos esta tormenta? Dijeron, vamos para allá. Y vamos de esta manera, vamos a privilegiar estos sectores, vamos a invertir en ciencia, desarrollo, tecnología, vamos a asociarnos con tales otros países, vamos a explotar tales nichos, vamos a proteger, todos ellos, proteger estos sectores. Acá vamos a hacer incubadoras, en estos casos vamos a hacer asociaciones público-privadas. En esto no, vamos a dejar abierto. Este sector, no importa, a este lo vamos a financiar. Todos los casos de éxito tuvieron planificación. Es más, la palabra planificación, aunque ahora es una especie de herejía, de sacrilegio, la verdad que está desprestigiada en un solo caso. Cuando una familia planifica, a ver quién no planifica, cuándo va a crecer la familia, a dónde piensa ir, a dónde se va a ir de vacaciones el año que viene, si va a ampliar la casa, si van a cambiar de trabajo, qué va a pasar, si el pibe va a estudiar. Las familias planifican. Las empresas más importantes del mundo, qué sé yo, hoy Google, Amazon, pero históricamente Toyota, las grandes transnacionales. Les voy a decir algo que parecerá
Parecerá extraño para algunos. Planifican no este año, no el año que viene, no un quinquenio. Planifican los próximos 10, 20 y 30 años. O sea, las familias planifican, las empresas planifican. El único que no puede planificar es el Estado. Y lo voy a decir con más claridad porque se está hablando mucho del Estado. ¿Qué es el Estado? Finalmente, ¿qué es el Estado? Simplificando, es el modo en que la sociedad se organiza, institucionaliza algunas funciones y las lleva adelante, y en los procesos democráticos, en los países democráticos, además, con cierta periodicidad se modifica quienes están allí tomando decisiones. El Estado es la sociedad. El Estado es la sociedad organizada. El Estado es como nosotros logramos que los objetivos colectivos se realicen. A ver, los que quieren destruir el Estado, ¿qué esperan? ¿Que volvamos a qué etapa? ¿A la del Neandertal? ¿A las tribus? ¿Al medioevo? El Estado moderno es un compañero ineludible del capitalismo moderno. No hay capitalismo sin Estado. Y los estados que han triunfado y las sociedades que han triunfado usaron su Estado para planificar. Y usaron su Estado de una forma o de otra en función de las necesidades de la sociedad, de su propia sociedad. El problema no es el Estado en sí. El problema es cuando el Estado se usa exclusivamente para favorecer a pequeñas minorías que de esa manera parasitan al conjunto de la sociedad y se llevan la riqueza que es de otro. Ese es el problema. Porque que no me vengan a decir que el neoliberalismo o la derecha quiere una sociedad sin Estado o con menos Estado. Pocas veces fue más potente y eficaz el Estado que cuando le tocó gobernar a la derecha. Pocas veces. A ver, nos endeudaron en 100.000 millones de dólares y después en 45.000 millones de dólares con el FMI. No lo hizo el payaso Plin Plin. No fue espontáneo. No fue espontáneo. Fue una decisión política ejecutada por un Estado que incluso a espaldas de las instituciones, de la Constitución y de las leyes tomó esa decisión. El Estado. Ahí, obviamente, y cuando desindustrializaron la Argentina, cada vez que la desindustrializaron, políticas de Estado también. Violentas, determinantes políticas de Estado. Un Estado muy fuerte quiere la derecha. El problema que tiene es que no es un Estado que se ocupa de la salud, de la educación, ni siquiera de la seguridad, menos todavía del bienestar, de la vivienda, de la ruta. Es un Estado que trabaja para favorecer a las pequeñas minorías y a pequeños intereses a espaldas del pueblo. Acá la discusión no es si Estado o no Estado. Acá la discusión es qué hace el Estado y para quién trabaja el Estado. Esa es la discusión. Y digo esto en este ámbito porque, bueno, a nadie se le escapa que este es un año donde vamos, como sociedad, a tener que tomar importantes decisiones, ¿no? Uno podría decir, obviamente todo esto tiene su simplificación, pero sirve igual. Va a haber que tomar, estamos ante caminos que se bifurcan. Caminos que se bifurcan. Va a haber que tomar decisiones de hacia dónde vamos, muy profundas, porque hoy se está viendo, y yo creo que de una forma bastante más transparente, prístina que en otras ocasiones, se está viendo que hay modelos distintos. Yo me atrevo a decir, sin intención de ponerme a chicanear, ni hablar mucho de, digamos, de cuestiones partidarias, no políticas, porque todo esto es política, que se dejen de joder. La cuestión económica e industrial también es política, ¿eh? No es técnica, es política. Esto sin decisión política no pasa nada. Para un lado o para el otro, pero es política. Y
Este año vamos a tener que dar esa discusión y se está dando de una forma más abierta, porque ahora hay quienes dicen que obra pública cero, dinamitar todo, otros dicen semidinamitar. O sea que hay un modelo que no tenemos que tener dinero propio. Hay una discusión un poco más profunda que en otras oportunidades, bastante más profunda. Después se lleva con alguna liviandad, pero es una discusión bastante más profunda sobre qué país, qué provincia queremos de acá en adelante. Por eso quiero hablar de la cuestión productiva y de la cuestión industrial y quiero hablar de qué se trata este congreso, qué venimos a hacer y para eso quiero partir de este tema de qué puede hacer el Estado y qué papel tiene el Estado en todo esto. Porque evidentemente vivimos en una sociedad capitalista, evidentemente el grueso del empleo en nuestro país y el grueso de la producción lo realiza el sector privado, lo realizan empresas que contratan trabajadores. Es decir, ¿el Estado tiene un papel? Sí, pero hoy obviamente distamos de una sociedad donde el Estado resuelva todo, decida todo. De hecho, todas estas cuestiones de las que hablamos, es qué incentivos, qué crédito, qué cuestión, cómo se puede poner al Estado al servicio de determinado proyecto. Es eso, no es que lo va a hacer el Estado. El Estado tiene que estar al servicio de determinado proyecto y trabajando para determinado proyecto. Por eso quiero hacer algunos comentarios que tienen que ver con esta cuestión, porque si uno mira exclusivamente los datos, los datos de producción, los datos duros, los datos que no son opinables, los datos de empleo, los datos de exportaciones, los datos de importaciones, los datos económicos de nuestra provincia y de nuestro país. Uno puede observar claramente dos etapas distintas en el periodo corto. Hubo una época que fueron los 4 años de la gestión anterior, particularmente los últimos 2 años, no 16 y 17, pero más 18 y 19, donde hubo una inmensa caída de la producción industrial en la provincia de Buenos Aires. De la producción en general, pero específicamente de la producción industrial. Fíjense que inflación había igual, dificultades había igual, pero caía en la industria y caía el empleo y se destruían empresas. Obviamente uno puede mirar las estadísticas, las ciegas estadísticas, pero a los que nos tocó y nos toca recorrer, caminar, conocer, bueno, acá en Mar del Plata, por tomar la sede de este congreso, tuvimos varias reuniones con empresarios de Mar del Plata. Empresarios, voy a decir, no políticamente afines. Nadie puede sospechar en muchos de ellos afinidad política, no simpatizantes, ni yo les caía bien. Yo había sido ministro de Economía. Hablo en primera persona para contar una experiencia, no porque esto tenga demasiada importancia, simplemente para contar una experiencia. Nos reunimos aquí y en toda la provincia de Buenos Aires, estuvimos reunidos en el primer cordón, en casi todos los distritos, con empresarios, con empresas, con comerciantes. Iba todo para abajo. Iba todo para abajo. Y luego tenemos una etapa, la actual, no desprovista, empecé hablando de la pandemia por eso, de dificultades, algunas de ellas inmensas, inesperadas y excepcionales, otras clásicas de la Argentina, agravadas o no, incertidumbre, sumado una situación mundial que también no tiene precedentes, que vale la pena mencionar, porque obviamente, como decía el general Perón, ¿no? La política es política internacional. Así que el que se pierde ese capítulo, se pierde todo en realidad, y hoy el mundo está en guerra. Ayer destruyeron, no se sabe quién, una represa inmensa, deben haber visto, ¿no? Y nosotros que estamos haciendo unas represas en el sur y uno dice, ¿qué pasa si de pronto, o estas cosas que están pasando? Bueno, no hay guerra en Europa y se pensaba que no iba a haber más desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos en una situación internacional desde la crisis de 2008, de incertidumbre financiera. Pero voy a esto, a lo que ocurrió y lo que ocurre. Ahora estamos en una etapa inversa, con las dificultades, con los problemas claros y graves, distributivos, de poder adquisitivo, de niveles salariales, pero bueno, estamos en una etapa claramente de crecimiento y expansión industrial, productiva y del empleo, claramente.
No hemos llegado al 5,8% de desocupación que teníamos en el año 2015. Eso después subió como a 13% y ahora estamos en 6,3%. Es decir, que a nivel de la capacidad productiva, de la producción del producto, se ha recuperado y con creces lo perdido, la capacidad productiva. Y esto es algo que se observa, ese dinamismo, repito, dejando aparte las dificultades, los problemas del salario, la incertidumbre, el dólar, la inflación, dejando aparte. Uno lo que ve es que el sistema productivo en la provincia de Buenos Aires está en una etapa dinámica. Está en una etapa donde, bueno, yo lo cuento con lo que ocurrió en el Parque Industrial de Florencio Varela. Ahora termino la anécdota sobre Mar del Plata, pero en el Parque Industrial de Florencio Varela, el Parque Industrial lo dejamos inaugurado en 2015, había 5 empresas. Se iban a ir todas. De hecho, se fue a Alpargatas, la famosa rotonda de Alpargatas, en el año 18, me parece, se fue a Alpargatas de la rotonda de Alpargatas. Nos dejó la rotonda, se llegó a Alpargatas. Sí, tuvieron un gesto ahí. No, y lo digo con chiste porque en esta etapa el parque industrial, creo que eran 50 firmas, ya están radicadas. Se llenó el parque industrial, estamos abriendo otro. Entre esas empresas que volvieron está Alpargatas. Alpargatas volvió a producir una parábola, ¿no? Una parábola de una etapa que tiene sus complejidades, de la que podemos hablar un montón, pero acá con los empresarios textiles, algunos de ellos, me acuerdo de un empresario textil muy próspero, históricamente, muy importante, ¿no, Fer? Que no era simpatizante, decía nuestro, no. Y escuchó mi charla en aquel momento con alguna incomodidad y después se acercó a hablarme. Y me dijo algo de lo que no me voy a olvidar nunca. Me dijo, vos eras ministro de Economía, yo estaba a las puteadas. Ustedes hacían todo mal, me dice. Todo mal hacían. Todo mal. Pero a mí me iba fantásticamente bien. Y ahora hay un gobierno que hace todo bien y a mí me va horriblemente mal. Y me dice, explícamelo, ¿cómo es? ¿No? Y yo le dije, bueno, te anda fallando el manual. Te anda fallando el manual. Como decía Jaureche, van al almacén con el manual del almacenero. Y me parece importante porque hay que explicar estas cosas. Y obviamente no desprovista la actualidad de peligros, de acechanzas, de dificultades. Muchas de ellas producto, yo creo y lo digo con total franqueza, porque además tengo la tranquilidad de haberlo dicho en aquel momento en la Cámara de Diputados, cuando empieza lo de le vamos a pagar a los buitres. Bueno, historia antigua parece esto. Le vamos a pagar a los buitres, pero si les pagamos a los buitres se destraba, ¿te acordás, Cuto? Se destraba el financiamiento internacional, viene toda la guita, Argentina remonta, nos va a ir bárbaro, se acabó, entramos al mundo, ingresamos al mundo, fueron, le pagaron a los buitres, más de lo que los buitres pedían. Y en aquel momento nos tocó hablar en la Cámara de Diputados y lo que dijimos es, esto termina en el Fondo Monetario Internacional. Era el año 2016, comienzo del 2016. Esto termina inexorablemente en el Fondo Monetario Internacional. Y dicho en aquel momento, y nunca el Fondo Monetario Internacional ayudó a países como la Argentina a hacer lo que necesitan. Nunca le fue bien a un país como el nuestro aplicando la receta del Fondo Monetario Internacional. Alguien dirá, bueno, ¿cómo está diciendo esto cuando se está negociando con el fondo? Si dijera otra cosa, haría algo que es bastante moneda corriente, nunca lo vamos a hacer, pero es dejar la coherencia. No hay que dejar nunca la coherencia. Yo digo que si lo hemos dicho siempre,
Y entonces, ¿por qué? ¿Qué era lo que hacían todo bien? Nosotros hacíamos todo mal y la industria le iba mejor y la producción le iba mejor cuando hacían todo mal que cuando hacían todo bien. Y bueno, yo a veces lo simplifico. Muchos de ustedes me habrán oído porque machaco con esto, porque me parece importante volver a esta cuestión. Miren, ¿en qué puede ayudar la macroeconomía nacional a que haya producción? Ni siquiera industrial, a que haya producción en la Argentina, en general. Particularmente la que tiene más valor agregado. ¿En qué puede ayudar? Bueno, cuando a la industria le va mal, cuando a la producción le va mal, en general es porque abren las importaciones. Esto que se conoce como liberalismo, libre comercio, Organización Mundial de Comercio, tiene una peculiaridad. Esto de abrir completamente los mercados, las importaciones, porque eso va a mejorar, van a venir cosas de mejor calidad, más baratas, y eso va a generar más bienestar, nos dicen que pagamos caro, y que entonces abramos todas las importaciones. Esto tiene una peculiaridad, es algo que se predica desde países que no lo aplican. Hay una inconsistencia en este discurso, porque todos los que te dicen en las tribunas internacionales, abrí, vamos con el libre mercado, abran todo, dejen entrar, no limiten, no protejan, no cuiden. Proteger es una palabra que tiene connotación también negativa. No cuiden, no salvaguarden, no ayuden a su industria, sino abran todo. Bueno, son países que han sido, que tienen una inmensa tradición proteccionista. Inmensa, despiadada. Vayan a vender un queso argentino en Europa. No hay manera de que los productos lácteos argentinos penetren en el mercado europeo. Yo no tengo duda que son más baratos y probablemente de igual o mejor calidad. No van a entrar. Acero en Estados Unidos no va a entrar. Como en algún momento, en la etapa de desarrollo inicial, fueron proteccionistas, no con una industria, con todo su tejido industrial. Que es algo básico, digamos, que es lo que se conocía históricamente como industrias infantes. O sea, industrias que están en un proceso de crecimiento, de mejora tecnológica, de generación de mayor productividad y competitividad, y mientras tanto hay un cuidado. Así como es mentira que los que predican la apertura indiscriminada la ejerzan, también es mentira que cuando uno abre la importación lleguen productos a precios internacionales. En general, cuando se abre la importación, llegan productos a precios más bajos, en una práctica muy común, muy usual, que es el dumping, que es que venden más barato para quebrar al competidor y hacerse del mercado entero. Y después ponen el precio que quieren. Hubo varias etapas en la Argentina de apertura importadora. Hubo una clásica, que es el Martínez de Oz, otra en los 90 y la tercera durante el gobierno de Macri. De apertura indiscriminada. Y no es una opinión ni es una calificación, es la realidad. Creen en eso, piensan eso, les parece mejor, les parece que eso va a depurar, por eso empieza la idea de, bueno, se tienen que reconvertir. ¿Por qué acá vamos a hacer autos? ¿No, Paco? Si se pueden producir en otro lugar, más barato, con más tecnología, importen los autos. ¿Por qué vamos a tener una industria metalúrgica? Liviana, por ejemplo, pesada ni hablar. Si hay en otro lado, más barato, mejor, ¡pum! Abramos todo. La política de apertura indiscriminada de la economía es parte de ese manual. Y es lo que ocurrió en esos años. Y tiene ese resultado. No es que entran a precio internacional, entran debajo del precio internacional muchas veces hasta que se apropian del mercado y después empiezan a fijar precio. Esto no es una norma, no es simplemente una simplificación. Por eso digo, tómese como una simplificación. Apertura indiscriminada. En segundo lugar, tarifazos. Los tarifazos no es un tema menor ni un invento de Aranguren, por decirlo así. Es una política también predicada de los centros internacionales, los think tanks de ideología de este tipo, que de lo que se trata
es de que la energía en los países, aún si tienen abundante energía y aún si son productores de energía, pero la energía se venda internamente a precio internacional. Eso es lo que se hizo en la época de Martínez de Hoz, en los 90, y se intentó hacer. Sí, se hizo, pero después se interrumpió en el gobierno de Macri. Las tarifas no es tarifazo, es valores internacionales en dólares de la energía. Que cada barril de petróleo producido en la Argentina se venda a precio internacional dolarizado. Y que cada kilowatt, cada megavatio producido en la Argentina se venda a valor internacional dolarizado. Y esto tiene que ver, si uno lo mira desde la lógica, la apertura importadora, si uno olvida la teoría y olvida la historia y simplemente piensa, ¿a quién se le puede ocurrir pedirle a un país como Argentina que abra todas las importaciones? Y al que nos va a vender, gana un mercado. O sea que atrás de estas ideas hay intereses. ¿Y por qué la energía a valor internacional en Argentina? Y para que se consuma menos acá y quede un excedente para colocar en el mercado mundial lo más grande posible, así abastece de energía al proceso productivo en otros lugares. Además de garantizarle ganancias a las empresas que operan en el mercado local. Entonces yo digo, abrir las importaciones indiscriminadamente es algo que no hace Estados Unidos. Es más, hoy Estados Unidos está embarcado en una política defendida por el presidente actual y por el anterior de proteccionismo para reindustrializar, no digo reindustrializar la provincia de Buenos Aires o zona del interior del país, reindustrializar Estados Unidos, que se desindustrializó, que se radiquen empresas en Estados Unidos. En su campaña electoral, Trump, que no es un compañero nuestro, Trump dijo que iba a poner un arancel a todos los productos importados de China del 35%. Más proteccionismo. Si lo decimos nosotros, una mira láser, ¿no? Lo dijo el presidente de Estados Unidos, que está tomando medidas para reindustrializar, para erradicar determinadas industrias. O sea, digo, nos quieren hacer aplicar unas políticas que son difíciles de defender y no aplica a nadie. Y no aplica a nadie. Nosotros producimos energía. La energía y el petróleo, el gas en la Argentina, Vaca Muerta, etcétera, ¿de quién es? ¿De quién es? Sí, es nuestro. Y tiene un costo sacar el petróleo, tiene un costo sacar el gas, que yo creo que hay que remunerarlo y retribuirlo más la ganancia que corresponda. ¿Quién le va a pedir a una empresa que haga enormes inversiones que no tengan una rentabilidad? Pero bueno, costo más una ganancia razonable. Si esos costos los pagan en pesos, porque son trabajadores argentinos y pagan impuestos en la Argentina y los impuestos son en pesos, el precio, basado en un costo más una ganancia, que yo sepa, tiene que ser en nuestra moneda. Tiene que ser costo argentino, ganancias argentinas, moneda argentina. Entonces, cuando te aplican apertura indiscriminada de las importaciones, te aplican tarifazos, o sea, tarifas en dólares de productos argentinos vendidos a precio internacional, después le agregan que limitan el crédito de todas las formas posibles, se restringe el crédito. Es un proceso que es difícil tal vez de explicar, pero que lo vivimos 130.000 veces. Hay un tema de subir la tasa de interés y ponerla real positiva. O sea, que sea más alta que la inflación y más alta que la devaluación.
La tasa de interés tiene que estar por arriba. ¿Por qué dicen que hacen eso? Porque eso fomenta el ahorro y el ahorro de la sociedad luego se canaliza a la inversión. Esa sería la teoría. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Se genera un enorme negocio financiero donde tenés tasas de interés siderales con respecto a los precios y con respecto a la divisa, tasas de interés siderales. No hay mejor negocio que poner la guita a rendir interés. No hay ningún negocio productivo, ni industrial, ni agropecuario, ni comercial que sea rentable comparado con la timba financiera. Y sobre eso vienen capitales internacionales a hacer el llamado carry trade. ¿Qué es este negocio? Si la tasa de interés va muy por arriba de la devaluación, entonces traes dólares, lo pones a una tasa de interés altísima, internacionalmente altísima, y después el dólar subió menos, te llevas los dólares habiendo ganado más guita que en ningún lugar del mundo. La bicicleta financiera. 76, 90, gobierno anterior. Eso genera una dinámica que cada vez necesita más dólares, entonces, ¿quién da los dólares? Por eso decía, no es sin Estado. ¿Quién busca los dólares para sostener esa bicicleta inmensa? El Estado, que toma deuda, 100.000 palos, 45.000 palos. Es decir, que esa bicicleta financiera, el negocio más rentable del mundo, para los locales que timbean y para los de afuera que timbean, la pagamos nosotros. Endeudamiento y fuga. ¿Y qué le pasa al industrial? Primero le abrieron las importaciones. Producía juguete, fin de la industria del juguete. Producía textiles, fin de la industria textil. Producía bicicletas, fin de la industria de rodado. Fin. Abrieron las importaciones, tarifas desencajadas de los precios locales, de la capacidad adquisitiva local. Quiebre generalizado. Y si a eso le agregás la bicicleta financiera para beneficiar al sector externo e interno, que siempre está buscando estas oportunidades, y bueno, lo que te queda es que no hay crédito productivo. Fíjense, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a veces el que está en el gobierno dice, bueno, nuestro banco, bueno, no, es el banco del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, de los empresarios de la Provincia de Buenos Aires, de los productores de la Provincia de Buenos Aires. Es un banco de fomento, es un banco de industria, es un banco de producción. Bueno, ¿de dónde saca la plata? De los depósitos de todos ustedes, de los depósitos del Estado provincial, los sueldos del Estado provincial, los sueldos de las municipalidades, la plata de las municipalidades, todo en el Banco Provincia. Esa plata es nuestra. Son recursos nuestros. ¿Para qué se usaba? El Banco de la Provincia de Buenos Aires, principal tenedor del ELIX. Principal, estaba en la timba. Le prestaban con los depósitos de ustedes plata al gobierno nacional. Principal tenedor del ELIX, de la Argentina. Entonces, y después conseguir, ustedes lo vivieron, conseguir un crédito, ustedes dicen eran tasas del 100%. Pero con inflación del 30%. La inflación son sus precios. El precio iba a subir un 30% y la tasa de interés un 100%. Descontar un cheque, 80%, 90%, 3 veces, 4 veces lo que podían subir los propios ingresos. Eran tasas de quiebra. Y finalmente, salarios bajos. Obviamente hoy tenemos un problema salarial. Hoy los salarios en algunos sectores alcanzan la inflación, en otros corren por atrás, otros no alcanzan, pero hay una voluntad y una vocación del gobierno de no perder poder adquisitivo del salario. En el gobierno anterior había una decisión de bajar los salarios. Y nos decían, vivías por arriba de tus posibilidades, pensabas que te podías ir de vacaciones, comprar un celular, comprar un televisor. Eso no es para todos, eso es para los de Barrio Parque, nadie se confunda. No es un derecho ni irse de vacaciones, estaban confundidos, les hicieron creer que podían tener un laburo estable, les hicieron creer. Entonces se vino a buscar una reducción salarial, ¿con qué ideología? ¿Con qué teoría? Que bueno, que bajar los salarios genera competitividad, genera rentabilidad
Y cuando hay más rentabilidad hay más inversión, y que el problema son los salarios demasiado altos y la sindicalización y la mar en coche. Bajaron los salarios. ¿Qué es lo que pasó? A las tarifas altas, a la falta de crédito, a la apertura importadora, salario bajo. Si hay salarios bajos, esto es lo que más le complicaba cuando lo charlamos a este empresario. Yo le decía, cuando usted baja los salarios, seguramente un empresario, el primer instinto que tiene es decir, si bajan los sueldos, voy a liberar más rentabilidad. Entonces considera que va a vender, supongamos, el mismo precio, lo mismo que antes, y baja los sueldos 10%, y eso le permite, supongamos, un empresario nacional, un empresario que trabaja de empresario y dice voy a invertir y voy a ampliar la empresa, conviene. Pero a veces no se da cuenta que si baja los salarios en su empresa, y eso pasa en todas las empresas al mismo tiempo, y en todos los sectores al mismo tiempo, baja 10% el costo salarial, pero le bajan 10% las ventas, que es mucho más que el costo salarial que se ahorra. ¿Cuándo van a entender que la mejor herramienta que tenemos para que crezca la economía son los buenos salarios? Nuestro mercado interno, ¿cuántos de los que nos acompañan acá tienen el grueso de lo que producen exportador? No es mercado interno, y si no hay mercado interno, si no hay buenos ingresos, no hay construcción, no hay consumo, no hay ventas, y cae todo eso, y entonces cae la producción, y entonces caen de nuevo los salarios, y cae la producción y el consumo, y en esa espiral entramos. Por eso, cuando me decía, ¿cómo puede ser que Cristina, vos... En ese momento el gobierno, el kirchnerismo hizo todo mal y a mí me iba bien. No, no hicimos todo bien, pero sí fomentamos la producción nacional, sí fomentamos el empleo nacional, sí fomentamos la industria nacional, sí fomentamos el poder adquisitivo nacional. Y eso no está en los manuales que vienen de los países centrales. Es mala teoría económica. Por eso me parece que con respecto al papel del Estado, claro que hay Estado, y en el neoliberalismo también hay Estado, porque ni las importaciones se abren solas, ni la bicicleta financiera pedalea sola, ni solo el precio de la energía se va a nivel internacional, no es solo. Hay un Estado fuerte, lo que pasa es que trabaja para otros, lo que pasa es que trabaja para un puñado, y lo que pasa es que se puede hacer, eso sí, todo desde el escritorio. Toda medida de escritorio. Toda medida de escritorio. Porque una cosa es decir que te desarrollás. Si tenés mejor educación, decirlo, y después de financiar la educación. Y otra cosa distinta es recorrer toda nuestra provincia de Buenos Aires para buscar los lugares, ver dónde está la necesidad y abrir 163 escuelas. Y firmar convenios para que haya 40 nuevos centros universitarios en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Mucho más complejo, diría más riesgoso, más sometido al error, ¿no, Dani? Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 81 basurales a cielo abierto. Es histórico. Pero histórico también es haberlo recorrido y este año decir que vamos a cerrar los primeros 10 basurales a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Es más laburo. Fácil es cerrar el Teatro Argentino. Difícil, Florencia, volver a abrir la sala ginastera. Bueno, pero ¿qué es lo que esto tiene que ver con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Porque hablé de condiciones macroeconómicas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de tener, todos dicen, la provincia obviamente más grande, el motor productivo de la Argentina, la locomotora productiva de la Argentina. Sí, efectivamente. En la provincia de Buenos Aires tenemos, voy a decir los números precisos,
39% de la población, 36% del Producto Bruto Interno, 32% del empleo formal, 44% del empleo industrial, 40% de los establecimientos industriales productivos, 50% de la industria manufacturera argentina, 39% de la producción agropecuaria, 45% de las actividades de construcción, 35% del comercio del país, 37% de las exportaciones, 50% de la exportación de manufactura de origen industrial. Miren, cada vez que dicen que nuestra provincia es inviable desde los canales porteños, yo a veces me enojaba, a veces contestaba, a veces insultaba. Hoy me río. La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de nuestro país. Es inviable tener un gobierno que sea indiferente a esta situación y que no haga nada. Lo inviable es un gobierno que le dé la espalda a la producción y a la industria. Eso es inviable, no nuestra provincia. Y se ha instalado que con toda esta capacidad que tenemos, como tenemos, y vuelvo a esto, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos deudas, tenemos complejas situaciones a resolver, tenemos mucho para hacer. Tenemos mucho para hacer. Tenemos muchísimo para hacer. Entonces han dicho que es inviable y han dicho que hay que dividirla en pedazos también. Ya es como un lugar común. Hay como un concurso, así como ese concurso de quién dice la barbaridad de derecha más grave que estamos escuchando hoy en la tele, hay otro concurso a ver quién la divide en más pedazos. Parece que el que dice un número mayor gana una especie de concurso, a ver quién puede romper más esta provincia. Yo creo que efectivamente hay dificultades y sobre eso se montan estos discursos, que hay dificultades generales y hay dificultades en la integración de la provincia de Buenos Aires. Hay desafíos en la integración de la provincia de Buenos Aires. Miren, la provincia de Buenos Aires es la principal provincia agropecuaria y es la principal provincia industrial. Entonces uno dice, ¿qué dicen ellos? Bueno, dividámosla en dos, una industrial, otra agropecuaria. Bueno, se equivocan. Cuando uno recorre el interior de la provincia de Buenos Aires, cada uno de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires ve industria manufacturera, mucha industria manufacturera. ¿Qué problemas tiene? A veces que no tiene suficiente energía, a veces que las rutas están en malas condiciones, a veces que no tiene un parque industrial para desarrollarse. Entonces dijimos, en vez de dividir la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no nos dedicamos a hacer las rutas, a hacer los parques industriales, a ponerle la energía, a ponerle el agua, a ponerle las cloacas, a ponerle las viviendas? Era eso, no era difícil de pensar, lo difícil es hacerlo, lo difícil es comprometerse, lo difícil es ponerse en esa tarea de llegar a los acuerdos necesarios para poner un programa de integración de la provincia de Buenos Aires. Yo siempre hablaba de la integración y de la identidad de la provincia de Buenos Aires. Y para mi sorpresa, hay ciertas cosas que son taquilleras, ¿no? Que son para la tribuna. Uno dice tal cosa y a la gente le gusta. Y a mí me sorprendió cuando yo empecé a hablar de la identidad de la provincia de Buenos Aires, de recuperar la identidad de la provincia de Buenos Aires, lo hice sin mucha esperanza. Era porque estábamos por ahí en algunos de los pueblos y me mostraban que había, rock pesado en Guaminí. Y uno dice, que hay tantas cosas, tiene tanta vida nuestra provincia de Buenos Aires, tanta cultura, tantas culturas, tanta diversidad, pero tanta potencialidad, que uno lo ve por todos lados y empecé a hablar de esto, de la identidad de la provincia de Buenos Aires. Empezamos a poner como una meta la identidad de la provincia de Buenos Aires. Y en aquel entonces, también un poco bromeando, decía, cuando alguien es de, Gualeguaychú, sale de su provincia y dice, soy entrerriano. Lo mismo pasa con los santafesinos, con los cordobeses de la falda, pero ahí adentro entre Córdoba capital, Belville, pero después te dicen, soy cordobés. Lo decía Rodrigo, paro ahí. Después decía de Córdoba capital, pero soy cordobés.
Y en la provincia de Buenos Aires pesa más el pueblo que la provincia, pareciera. Y ese es un tema de la identidad. Y alguno podrá decir, bueno, es una batalla perdida. Para mí es una derrota. Para mí es una derrota histórica que tenemos. Nos han convencido que hay algo de malo en la provincia de Buenos Aires o algo que no se puede decir. O nos falta, es una derrota porque tiene este problema negativo o porque nos falta apropiarnos de lo que no está al lado en mi periferia, sino más lejos, y sentir lo propio también. Entonces, venimos trabajando esta idea de la identidad, y lo digo acá porque yo creo, hoy no creo, estamos convencidos de que tanto la integración, terminar con la fragmentación, con la división y esa heterogeneidad, ponerla a funcionar. Porque uno dice, tengo campo e industria. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y es obvio, industrializar la materia prima en la provincia de Buenos Aires. Es obvio. No hay que dividirla en dos, hay que integrarla. Tengo petróleo, será offshore, tengo refinación, tengo petróleo de otros lugares, tengo petroquímica, tengo de otro lado el consumo más grande. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrarla. No puede ser que haya lugares en la provincia de Buenos Aires donde no hay provisión eléctrica, donde no hay agua potable, que haya lugares en la provincia de Buenos Aires donde están saturadas las cloacas. No puede ser, no nos podemos conformar. Ahí es donde te duele decir soy bonaerense, porque es hacerte cargo de una especie de sino, ¿no? De destino de postergación, de destino de falta, de destino de deuda. Entonces, a mí no me cabe duda que si hay que encontrar la clave, dónde está la piedra roseta, lo que nos va a permitir descifrar y resolver el problema de la identidad y la integración de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo más fuerte que tenemos? ¿Qué es lo que es común a todos lados? ¿Qué es lo que más allá de las distancias nos convierte en una provincia con particularidades? Porque, bueno, las del norte dicen que tal cosa, que cerca del Pacífico, que... Bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos convierte en una unidad, en una sola provincia, en un solo cuerpo? La producción y el trabajo. La clave de la identidad de la provincia de Buenos Aires, lo que nosotros tenemos que fomentar, promover, lo que tenemos que integrar es la producción y el trabajo. Por eso les molesta. La provincia de Buenos Aires es una provincia de producción y trabajo. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y es de eso de lo que tenemos que estar orgullosos. Y cada vez que nos vengan a manotear los recursos, cada vez que vengan a decir que quieren endeudar, que quieren fugar, cada vez que vengan a decir que no hace falta Estado, cada vez que vengan a decirnos que esto lo resuelve la mano invisible del mercado, nosotros tenemos que responder que estamos trabajando por integrar la provincia de Buenos Aires en base al trabajo, en base a su tejido productivo, en base a su potencialidad. Y sí, tiene que volver el ferrocarril porque lo necesita la provincia de Buenos Aires. Tiene que estar el Canal Magdalena porque lo necesita la provincia de Buenos Aires. Tiene que funcionar bien la hidrovía porque la necesita la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber una ley que convierta al Banco Provincia en un banco de producción y de fomento porque lo necesita la provincia de Buenos Aires. Corazón productivo de nuestro país. Y es ahí donde tenemos mucho para mostrar, pero es importante seguir reuniéndonos, porque de acá tiene que salir no una autocelebración de todo lo que hicimos. Yo iba a mencionar, seguramente lo han hecho, bueno, 6 millones de cuentas DNI, 140 centros de atención primaria de la salud, triplicamos las camas de terapia intensiva. Iba a ser un poquito de eso, pero creo que lo más importante de este Congreso, aunque parezca casi contraproducente, pero esta es la invitación, para mí este es el desafío, es buscar lo que nos falta. Por supuesto que hay que estar muy orgulloso de lo que se hizo en unas condiciones muy complejas, en salud, en educación, en rutas. Tenemos 5.200 kilómetros de ruta, 525 kilómetros de autopista. Puedo seguir un rato largo. Eso es lo que hemos hecho, reactivamos un Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo habían convertido en una Gestapo. Y no es que lo diga yo, lo vimos todos por la tele, es doloroso, pero eso era el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, perseguir trabajadores. Volvimos a tener un Ministerio de Trabajo con Mara y ahora con Walter, que se ocupa de la producción y del trabajo y de que se cumpla la normativa. Tenemos un Ministerio de las Mujeres,
que está funcionando en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, si a los bonaerenses les costaba que le reconocieran la identidad. Les costaba llegar. Había pueblos, Cristina, donde había que recorrer kilómetros y kilómetros para poder casarse, para poder anotar un nacimiento, para ir a un registro civil. Estamos expandiendo los registros civiles. Miren, lo quiero decir con las casas de la provincia, que también es una responsabilidad del Ministerio de Gobierno. Las casas de la provincia de Buenos Aires nos las atacaron, ¿se acuerdan? No, qué despilfarro, qué locura, ¿cómo van a hacer casas de la provincia de Buenos Aires? Y yo venía explicando, pero dale, tenemos 50 oficinas del gobierno distribuidas en lugares precarios, pagamos no sé cuántos alquileres, ¿cuántos son? Miles y miles de alquileres en la provincia paga el gobierno porque no tiene un lugar el gobierno de la provincia para poner IOMA, para poner su registro civil, para poner diferentes trabajos, para poner las diferentes dependencias que tenemos en los 135. Entonces explicaba cómo no va a ser bueno mejorarlo, hacerlo tecnológico, hacerlo más eficiente, conectado, que se difunda también las actividades turísticas, que se difundan las actividades culturales. Lo que Vero siempre pide, que en la provincia de Buenos Aires se conozca de un lado lo que pasa en el otro, cuando recorre los distritos, lo que falta acá, que se conozca también lo que estamos haciendo allá. Bueno, ¿cómo no vamos a tener una casa de la provincia de Buenos Aires? Venía con esto y me discutían. ¿Saben cuándo dejaron de discutir? Dejaron de discutir cuando tuvimos que plantear que no es un invento nuestro, que ya hay, que no es una novedad. Ya hay casa de la provincia de Buenos Aires. Que hace todo esto, que invierte el gobierno para que esté más cerca, para que sea más cómoda, para que ande bien, para que sea eficiente. Había una casa de la provincia de Buenos Aires, había una sola. Lo que pasa es que estaba en la ciudad de Buenos Aires. Era para que los porteños la pudieran usar, para que hicieran su trámite los porteños. Ahí nadie dijo nada. El problema fue cuando las casas de la provincia de Buenos Aires las quisimos poner al servicio de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahí ya sí, un gasto, un despilfarro, están todos locos, ¿qué están haciendo? Cuando hay tantas necesidades. Además estamos arreglando la casa de la provincia de Buenos Aires. Esa la hizo Mercante, la inauguró la primera, la inauguró Mercante. Pero quiero decir que hemos vuelto a poner al banco al servicio de la producción. 6 millones de cuentas DNI que largaron en pandemia, los créditos MIPYMES. Estamos revitalizando a gusto los parques industriales. Hay una política de planificación, pero vuelvo a decir, a mí lo que me parece que sería un éxito de este encuentro, de este congreso, es hacer un profundo diagnóstico de todo lo que nos falta, de qué dificultades tenemos. Lo voy a decir porque sé que a algunos los va a irritar, así que me gusta decirlo. Yo quiero que salgamos de este congreso no con un plan, con muchos planes para mejorar la producción en la provincia de Buenos Aires. Con muchos planes, con muchos proyectos. Un congreso que mire al futuro, que tome el inventario de todo lo que faltó, que tenga en cuenta todo lo que se hizo, pero que sobre todo mire para adelante de todo lo que nos falta hacer, porque finalmente en nuestra provincia, a pesar de todas esas dificultades, contamos con una potencialidad inmensa. Creo que esto es lo que tanto duele y tanto enoja. Una potencialidad inmensa tiene la provincia de Buenos Aires. Queda muchísimo por hacer. Tenemos desde turismo. El otro día estuvimos en Cañuelas. Nadie lo sabe. ¿Ven estas cosas? Nadie lo sabe. El mercado concentrador de carnes estaba en Liniers. No, porque una buena noticia de la provincia de Buenos Aires jamás va a estar en un canal porteño. Jamás. No hay buenas noticias. El mercado concentrador de carne de Liniers tuvo desde 1900 122 años en la ciudad de Buenos Aires y lo expulsaron. Por motivos, serán valederos, no serán valederos, sacaron una ley para que se fuera. Y entonces, obviamente, intentaron rápidamente ubicarlo en un lugar de matanza que no correspondía. Y yo me pregunto, esas actividades, ¿no? Lo mismo pasa con la basura, se produce en la ciudad, pero va para la provincia. Y yo creo que en este caso es muy claro. Nosotros, cuando nos enteramos de que había que relocalizar el mercado
concentrador de carne de la Argentina en un lugar, dijimos, ¿qué lugar va a ser si no es nuestra provincia de Buenos Aires? Hoy ya tenemos 20% más actividad que lo que tenía Liniers. En Cañuelas tenemos el mercado concentrador más grande de la Argentina, más grande de la región, más grande del mundo, me decían los dueños, yo lo repetí, pero es un emprendimiento turístico, productivo, gastronómico. Es la provincia de Buenos Aires, bienvenida a la producción, bienvenida a la producción. Bienvenido el laburo a la provincia de Buenos Aires. Así que, de nuevo, creo que todas estas potencialidades hay que ponerlas en juego, hay que ponerlas sobre la mesa. Y no puede ser una plataforma de campaña. No puede ser una promesa de campaña. Necesitamos que esa planificación, que esas ideas, que esos proyectos sean producto, decía yo, de un proceso, sí, de elaboración, pero participativo. Estoy convencido de esto. ¿Qué es lo que falla con la planificación? Cuando no es participativa. Cuando planifica uno y tiene que hacer el otro. No funciona con la integración del sistema de salud, no funciona con la mejora de la educación, no mejora en la cultura, no mejora en el ambiente, no mejora en el trabajo, no sirve. La planificación que sirve es cuando se elabora, cuando se discute, cuando se absorbe, cuando se toma, cuando se apropia por los que la tienen que llevar adelante. Que no somos solo los que estamos en política, los dirigentes o los que estamos en gestión. Nosotros necesitamos planificar, nosotros necesitamos mejorar el aparato productivo, tecnificarlo, integrarlo con la universidad, con nuestros centros tecnológicos, científicos, con la formación secundaria, con la formación de oficios. Necesitamos hacer integración. Es una tarea tan difícil que la única clave para el éxito es que la elaboración de qué hay que hacer sea democrática. Esa es la democracia que necesitamos. No una democracia para ir a votar cada 4 años. Una democracia que discuta, comprenda, apropie y lleve adelante los proyectos de mejora para nuestra sociedad y para nuestra provincia. Es la planificación democrática lo que queremos sacar de acá. Decidir qué vamos a hacer y hacerlo con los empresarios, con los trabajadores y con el Estado. Eso es lo único que va a funcionar para dar vuelta a la taba, para terminar con todas esas deudas, con ese aparente destino de decadencia o de división que nos señalan. Así que, bueno, Augusto, a todos los que han venido hoy, muchísimas gracias por estar acá. Augusto, gracias por organizarlo. A todos y todas quiero decirles, quiero comunicarles, quiero decirles que hay un solo compromiso. No voy a decir ni vamos a hacer tal puente, ni tal ruta, ni vamos a terminar, ni siquiera la 11, ni siquiera lo que vamos a terminar. No vengo a prometer nada, vengo a decirle cuál es nuestra prioridad y cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra bandera. La producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires. La educación y la salud en la provincia de Buenos Aires. Un gobierno presente, un gobierno activo, un gobierno eficaz, un gobierno participativo, un gobierno con todos y con todas. Muchísimas gracias. Gracias, Axel. Bueno, así damos inicio a la segunda jornada de nuestro Congreso Productivo, Produciendo el Futuro. A todas y a todos les decimos que se queden, que empiezan los paneles, que son interesantísimos, van a estar buenísimos, así que por favor.